Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com. Te damos la bienvenida una semana más al podcast de Tu Cerebro al Desnudo. Vamos aquí una semana más a poner en pelotas tu cerebro para adentrarnos en él, que lo conozcas y que puedas potenciarlo en tu día a día. Y hoy tenemos aquí, como siempre, a nuestro querido neurocirujano Osman, porque vamos a hablar de la improvisación, de algo tan necesario en la vida, ¿verdad, Osman? Totalmente. Realmente lo que nos permite adaptarnos a la vida es tener la capacidad de improvisar y nuestro cerebro ha evolucionado para ello. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a la guionización y a la estructura que muchas veces se nos olvida que nuestro cerebro ha evolucionado para improvisar y la naturaleza ha ido improvisando a lo largo de la historia de la vida en este planeta. Así que está totalmente grabada a fuego en las leyes de la biología la improvisación. Hoy sí que tenemos cerebar a tope porque, vamos, hoy sí que es como hablar desde la barra de bar porque estamos improvisando a tope, siendo dignos de este podcast. Porque, ostras, al final nosotros mismos nos dábamos cuenta como, estando ahora que llevamos un año y pico desde el proyecto, ¿no? Cuando empezábamos nos guionizábamos los podcasts a saco, vamos, teníamos todo perfectamente, la escaleta bien escrita y tal. Y claro, se nos veía mucho más rígidos porque estábamos ahí pendiente de leerlo, de decir lo que teníamos que decir, etcétera. Poco a poco, con la experiencia, hemos ido cogiendo esa habilidad de improvisar. Y aquí es donde entra también el aspecto clave que yo creo que es la experiencia. Sin experiencia es muy difícil tener seguridad para improvisar y poco a poco tienes más. Por supuesto, no puede existir improvisación sin preparación. La improvisación solo surge cuando estás fuertemente preparado. Es decir, antes de estar aquí hablando de la improvisación, he leído libros, artículos científicos acerca de la improvisación, he visto documentales, he tomado mis notas, he hecho mis mapas mentales y luego estoy aquí completamente, quedamos en que lo íbamos a grabar en algún momento y que fuese así improvisado, dejar que sedimentara en mi cerebro. Y ahora estamos aquí. Hemos decidido justo, bueno, hoy es el día y vamos a grabar este podcast así, improvisando. La primera regla, no se puede improvisar sin preparación previa, porque el cerebro no va a tener de dónde tirar. Claro, entonces ahí entras. O sea, siempre hace falta experiencia cuando vemos a esas personas, por ejemplo, que dices, joder, qué habilidad tiene, no sé, hablamos muchas veces de hablar en público y tal, pero realmente la improvisación, como decías, también es para tomar decisiones. Pero en el hablar en público, por ejemplo, una persona que es capaz de, oye, salir ahí, te cuenta, te presenta su proyecto, su podcast, su radio, su lo que sea, improvisa y le sale de maravilla. Al final son horas y horas de rodaje que le llevan a tener esa seguridad, entiendo, porque si tú no te crees esa seguridad, va a ser muy difícil que puedas improvisar porque se te van a notar los nervios. Entiendo que ahí el cerebro te la va a jugar. Por supuesto, fundamental es tener claro de qué es lo que se va a hablar y qué es lo que se quiere expresar como una idea. Teniendo clara esa idea que queremos dejar en la audiencia, el cerebro va a tirar de recursos porque tiene una red semántica, tiene un banco de datos, de fechas, de conocimiento, de experiencias, de habilidades, de competencias de las cuales tirar. Lo fundamental es estar en el momento, la famosa atención plena, el mindfulness, el aquí y el ahora, con una motivación clara del por qué quiero hacer esto, con un objetivo y propósito claro, para qué lo quiero hacer, y luego nuestro cerebro nos va a ayudar a tirar de allí. Evidentemente hay personas a quienes se les da de mejor o de peor manera. Hay personas que sí, realmente es tanta la sensación de amenaza, es tanto la activación la sensación de amenaza, el rapto de la amígdala que hacen sobre su cerebro que se paralizan y son incapaces de articular el lenguaje para poder expresar lo que quieren expresar. Pero la gran mayoría de nosotros, el 99,99% de las personas, en mayor o en menor medida, con entrenamiento, podemos expresar lo que queremos. ¿Y hay algo que o sea, que genéticamente nos lleve más a unos que a otros a tener más capacidad para improvisar? Sí, de entrada la capacidad de procesar la información, la famosa inteligencia, que como bien sabe nuestra audiencia, un término que desprecio. La capacidad de procesar la información obviamente nos permite unir ideas más rápido, articularlas de una forma en que las podamos transmitir para que las otras personas las puedan entender, las puedan comprender de una forma más accesible y construir una narrativa interna que sea más lógica, más coherente y que tenga cohesión interna.
Eso es lo primero. Lo segundo es la capacidad que tengamos de contar las cosas, de transmitirlas, de expresarlas. Hay personas que tienen una capacidad de procesar la información muy grande, pero luego a la hora de estructurar esto en una historia o en un argumento para presentar, ahí hay dificultades. Otra es las emociones que tengamos. Si tenemos una sensación subjetiva de que no valemos para esto o tendemos a ponernos nerviosos o ansiosos, que eso también tiene cierta predisposición genética, o a tener un estado de ánimo más bajo, más tendencia a la nostalgia, a la tristeza y en casos patológicos la depresión, también hace que nuestra capacidad de poner atención, que tanto en la ansiedad como en la depresión están afectados, no podamos centrarnos y concentrarnos en el momento en el que estamos para poder organizar nuestros pensamientos. En último término, todo aquello tiene que ver con la construcción de una narrativa interna que nos haga pensar que no podemos o que estamos limitados para hacerlo. Ese predominio genético refuerza esa narrativa, pero evidentemente con habilidades, con entrenamiento, con herramientas, se puede lograr. La gran mayoría de grandes oradores lo son gracias a que se sobreponen en cada discurso, cada vez que van a salir. Muchos oradores dicen que están nerviosos, que incluso vomitan o se marean, tienen dolor de cabeza antes de salir al escenario y cuando los ves en el escenario lo bordan de una manera increíble y dices, ¿cómo puede ser? Y es precisamente porque se han sometido a ese proceso extenuante de, a pesar del miedo y de esa parálisis, sobreponerse a ella, presentarse en el escenario y construir una historia digna de compartir. O sea que por lo que decías es muy importante la capacidad de procesar la información que tienes en tu disco duro, digamos, porque eso es la experiencia, y luego también esa seguridad. Pero me viene mucho a la cabeza con lo que decías ahora de los oradores. Yo esto es algo que lo veo mucho en humoristas. Cuando tú ves a David Broncano en el programa de La Resistencia, por lo menos da la sensación de que es totalmente improvisado y que esa improvisación, de hecho, se ha acabado siendo una seña de identidad en el programa que les ha llevado al éxito. Pero luego puedes ver, por ejemplo, a Pablo Motos, que es como de otra generación, que tiene la misma experiencia, bueno, tiene mucha más experiencia que David Broncano y, sin embargo, su filosofía no es tanto de improvisar, es más de tener un guión y seguir un programa con unas pautas. Ahí, ¿qué características entran? Porque al final ya la experiencia los dos la tienen. Sin embargo, a uno se le da mejor que a otro. Incluso hay humoristas que a veces nos da la sensación de que están improvisando y son geniales cómicos y realmente se lo tienen muy preparado, pero lo actúan tan bien que parece que lo improvisan. Totalmente. Un comediante que me encanta, que es Berto Romero, y lo he visto actuando literalmente en freestyle, en estilo libre, improvisación total, con otros humoristas. Evidentemente, para no dejar mal a otros humoristas, no los mencionaré por respeto. Pero es muy poco probable ir a vencer a Berto Romero o a Buenafuente o a David Broncano en improvisación completamente libre. Porque esta gente está entrenada para eso, se siente cómoda en ese escenario. Es decir, han llegado al punto de que se aceptan tanto como seres humanos, de que son capaces de reírse de sí mismos y eso no les paraliza para poder decir la chorrada máxima que se les venga a la cabeza. Normalmente la autocensura es lo que más nos limita. Las personas que tenemos fuerte tendencia a la autocensura, yo soy una de ellas, pienso cada cosa que voy a decir. Además, la formación científica, la formación profesional y lo que hago para vivir hace que cuide cada palabra porque soy plenamente consciente de todo lo que sustenta mi argumento. Y si aparte mi argumento es endeble o no termina de convencerme, yo pienso que todos los doctores en neurociencia que tienen más experiencia y que saben más del cerebro que yo vendrán aquí a asaltarme, a criticarme, a decirme que soy un vendehumos, que es lo que más odio en la vida, ¿no? En cambio, hay personas que vienen aquí, no tienen ni idea de lo que van a decir, sueltan una sarta de chorradas, pero se las creen y están tan cómodos con la idea de que te enganchan y lo ves en su lenguaje no verbal, lo ves en la expresión y en esa capacidad de poder estar concentrados y con todos los recursos cognitivos en el momento presente y hace que te devuelvan, en el caso de estas batallas de chistes en las que tienes que hacer sentir mal al otro y vencerlo en base a esa capacidad de procesar información, es porque estás cómodo en ese entorno, tienes experiencia en ese entorno y tienes el desapego a la autocensura. Es decir, te da igual lo que vas a decir y sabes que es así y lo aceptas y te ríes con ello, por ejemplo. Me gusta mucho ese punto porque ahí la aceptación, que es una cosa que hablamos mucho en este proyecto, de aceptarte a ti mismo primero para crecer y para poder ir hacia adelante. Claro, es que en este punto es clave. Totalmente de acuerdo en lo que dices. Y aquí estamos hablando mucho de
del hablar en público y tal, pero la improvisación también puede venir en lo que decías tú, ¿no? En el devenir de la vida de ese ser humano que al final hemos llegado hasta aquí a base de improvisaciones. Aquí hay personas también que yo veo una clara diferencia. Algunos somos más cuadriculados, más ingenieros. Yo no sé si porque soy ingeniero o qué, pero es verdad que en la vida me gusta tenerlas. En la planificación me gusta tener las cosas bastante guionizadas. Tú, por ejemplo, eres más de improvisar y de dejarte llevar y de ir trabajando y sacando las cosas conforme vas fluyendo. ¿Ahí qué determina en la diferencia entre el cerebro como el mío o como el tuyo? Aquí sí has partido un buen melón, porque hablamos de la integración entre la herencia, literalmente la genética, cómo va a estar cableado tu cerebro biológicamente, la genética, que es distinta de la herencia, es decir, la influencia que tiene de cómo se va a expresar esa genética en la interacción con el ambiente, y luego las experiencias previas que has tenido, cómo te han creado, cómo te han formado, la formación académica que has tenido, ha cableado ese cerebro, se ha integrado todo y tiene una estructura, literalmente en tu caso, que como bien dices es bastante cuadricular. Como ingeniero piensas en procesos A, B, C, 1, 2, 3. Para ti es inconcebible algo que sea completamente un popurrí, una menestra de factores. En mi caso, la formación médica es verdad que necesita estructura, necesita una guía, pero la medicina no es matemática. Los pacientes no se leen el libro cuando van al quirófano. Entonces, es verdad, aunque tenemos que tener una gran formación teórica y tenemos que tener experiencia práctica, el entorno médico es impredecible dentro de ciertos límites. No es impredecible absolutamente, pero hay un cierto margen. Por eso yo me organizo por semanas, me organizo por objetivos, y comparado contigo soy bastante más anárquico porque yo voy a mi bola, pero siempre tengo una estructura. Hay ciertas cosas de que no cambio. Por ejemplo, cuando yo voy a hacer esquemas en una servilleta, que es por lo que soy famoso, por ejemplo, en la gente que me conoce, ves que no, eso no es un freestyle. Esto es, van cajitas, círculos, triangulitos, figuras geométricas claras, divido en 4, divido en 3, divido en 2 la servilleta y explico distintos conceptos. Entonces, es un espectro, desde gente que es extremadamente rígida y todo tiene que ser lineal, hasta las personas que realmente van procesando múltiples ideas a la vez y las van llevando como pueden. En ese espectro, cada persona se ubica de forma diferente. La improvisación no está en ninguno de estos dos extremos, está más hacia el medio, porque no puede haber improvisación sin preparación. Claro, sí, yo me acuerdo de una amiga que me decía, que siempre decía, eso es un problema del futuro, ¿no? Y es esta típica persona que es un rango extremo, o sea, que dices, joder, va fluyendo por la vida total, pero parece que tiene una flor en el culo porque al final siempre le sale bien, nunca pierde al final un avión ni nada, ¿no? Siempre le van saliendo las cosas. Pero bueno, yo reconozco que soy lo contrario. Claro, ¿qué más cosas puede haber que determinen? Primero, que nos puedan ayudar a trabajar esa improvisación, porque creo que es requisito indispensable. O sea, podemos ser más cuadriculados, pero es que al final la vas a necesitar en la vida. Entonces, saber usarla cuando la necesites es algo bueno. Y si intentamos quizás, como me ha pasado a mí a veces en procesos de trabajo o en temporadas pasadas, tener todo demasiado estructurado, vamos desentrenando esa capacidad de improvisación, y yo creo que si la perdemos hace que cuando nos toque sacarla estemos un poco más contra las cuerdas. Te limita porque te da algo que se llama dependencia de dominio. La dependencia de dominio es que básicamente si tú lo que tienes en la mano es un martillo, todo te parecerán clavos. Es decir, todo lo interpretas única y exclusivamente bajo las gafas con las que ves el mundo a nivel formativo, ¿no? A nivel de lo que tú has estudiado o la experiencia que tienes. Eres incapaz de ver las cosas desde una perspectiva distinta, y eso es nefasto en el mundo moderno, en el que va cambiando muy rápido, y la traslacionalidad y la horizontalidad de múltiples disciplinas es lo que hace que avancemos. Ahora ya no es ser completamente hiper, ultra, mega experto en una cosa absolutamente ínfima lo que garantiza el éxito a nivel global, sino que es el poder trabajar en equipo y el poder ponernos en el lugar del otro y ver el mismo fenómeno desde su perspectiva, a pesar de que nosotros tenemos una formación diferente. Entonces, lo que decías de abrirse es básicamente ir entrenando esa capacidad de ir soltando nuestra forma habitual de ver las cosas, de cómo nosotros nos gusta o nos sentimos cómodos, sino que tener esa disposición a pasar la incomodidad
de ver la vida desde la perspectiva de alguien que piensa diametralmente opuesto a ti, literalmente 180 grados, como la amiga que tú has descrito. Es incómodo porque te saltan todas las alarmas, es decir, todo lo que tu cerebro interpreta como amenaza está representado en esta persona. En la medida en la que se entrena, ahora sí viene lo importante. Aunque todos tengamos distinta forma de abordar la información, las partes del cerebro que utilizamos son las mismas. Y eso es fundamental, saberlo. Claro. Nuestro cíngulo anterior, que es nuestro cerebro social, por decirlo de alguna manera, que es lo que nos calibra que nuestras acciones estén ajustadas a contexto, esas se activan tanto en el que es absolutamente rígido y organizado y la persona que es un desastre, que no es capaz de poner un mínimo de organización. Todo radica allí. Nuestra capacidad de plantearnos objetivos, de plantearnos un plan y seguirlo y ejecutarlo está en nuestra corteza prefrontal dorsolateral. Y es la que va a organizar la temporalidad de los datos que tenemos. Los datos semánticos, como nuestros conocimientos, los datos biográficos de nuestros eventos vitales y la experiencia que tengamos en distintos sectores, lo que llamamos competencias. Esos recursos los tenemos todos. Cómo nuestra corteza prefrontal decida organizarlos, si de forma anárquica o de forma muy rígida, eso es variable, pero es la misma área cerebral la que se está activando. Y luego, por ejemplo, en el freestyle total, estilo libre, la improvisación, la famosa red de funcionamiento por defecto, que es cuando retiramos la atención de nosotros mismos, la exteriorizamos y nos centramos en la interacción, eso es fundamental. No soy yo el que está interactuando, sino que la interacción es dinámica y va construyéndose orgánicamente en la medida en que la información va yendo y viniendo, va tirando de una serie de datos que tenemos, de mecanismos cognitivos que nos ayudan a poder poner el comentario preciso, de poner atención al detalle concreto. Y es lo que hace que la improvisación sea tan exitosa. Y por eso en los talleres de improvisación se hacen muchos ejercicios corporales de cómo sentirnos, de mucha visceralidad, porque la mayoría de las veces es eso lo que va a hacer que digamos o hagamos ciertas cosas. Eso se llama interocepción y como hemos mencionado muchas veces en este podcast, está en una parte de la corteza que se llama la ínsula anterior. Las personas que son incapaces de leer sus emociones y las personas que son muy viscerables y muy sensibles tienen una ínsula anterior y la función es la misma. Esta interacción dinámica entre múltiples partes del cerebro a forma de redes y de conexiones diferenciadas es lo que hace que sea rica la experiencia de improvisar, aunque unas personas sean más rígidos en ellas y otras sean más flexibles y más dinámicas. Esta interocepción que decías, Osman, se ve claramente en las famosas batallas de gallos, ¿no? Que ahora están tan en auge. Ahí al final tienes un contrincante y vas entrando en un juego de ir leyendo al contrincante, integrarte con él emocionalmente. Además está el flow, el ritmo que te va llevando, te va metiendo en un estado, ¿no? Por ejemplo, los que han tenido la oportunidad de ver la película de La Mía 8, donde sale Eminem como único rapero blanco y precisamente en estas peleas de rap, improvisar en verso, que es todavía más jodido que improvisar un chiste, ¿no? Y hacerlo de tal forma de destruir el argumento del otro antes de que sea capaz de construirlo. Haciendo aquí un poco de spoiler, es lo que hace Eminem en esa película, ¿no? Es decir, pone todo lo más vulnerable que tiene en rima y en verso, justamente ajustado a lo que es la otra persona y lo desarma completamente, porque ya en una batalla de gallos, como bien dices, tú lo que buscas es quemar al otro, ¿no? Es poner en evidencia los defectos que la otra persona tiene. Pero si la otra persona ya los ha puesto en evidencia de forma más concreta que tú, de una forma mejor, y encima utilizando esos defectos que tiene para reventarte a ti, te desarma por completo. Y eso significa estar plenamente observante de la interacción, de cómo se está produciendo el toma y daca, y no estar tan pendientes de uno mismo. Es clave para improvisar, abandonar esa sensación exagerada de uno mismo y disminuir o abandonar por completo la autocensura. Y de hecho, en una misma persona hablamos siempre de los entornos en tu cerebro desnudo. Si este podcast lo escucha mi novia, dirá que todo lo cuadriculado que soy en el trabajo, luego en la vida soy todo lo contrario. Cuando nos vamos de viaje, por ejemplo, soy de las personas que planifico cero. También es verdad que es porque suele hacerlo ella, ¿no? Pero ahí no me importa tanto ir sin ningún plan e improvisar e ir buscando cada día lo que nos vaya apeteciendo hacer. Entonces creo que ahí hay personas que pueden estar más habituadas en un entorno a
a estar más expuestos a la improvisación que en otro, ¿no? La neurociencia de la identidad. Siempre creemos que Ignacio es un yo único y es completamente falso. Hay múltiples yoes y se pueden clasificar de múltiples maneras. Por ejemplo, por contexto, que es lo que tú has dicho ahora, por rol. A nivel temporal, el yo que experimenta, el yo que recuerda, el yo que planifica. El yo que trabaja, ese es un Ignacio, y el yo que comparte con pareja en el entorno relacional cotidiano es una persona, literalmente una identidad completamente distinta. Y los mecanismos cognitivos y las áreas del cerebro que se activan en cada uno de esos roles, en cada uno de esos yoes, es completamente diferente. La respuesta bioquímica y los neurotransmisores que se secretan y se absorben es completamente distinto. Por ejemplo, una cuestión en mi caso. A la hora de operar, a la hora de estudiar el cerebro y a la hora de transmitir la información, mi corteza prefrontal es completamente racional. Es un yo muy racional que sigue una serie de pasos muy, muy concretos. Pero luego en la interacción social y a nivel relacional, por ejemplo, soy una persona bastante emocional, incluso con algunas dificultades de regulación. Bastante más que el promedio, ¿no? Que entra en un contexto que incluso a ti mismo te sorprendió cuando empezaste el proyecto. Es decir, un segundo, Osman, o sea, hasta que ya me conoces, ¿cómo es posible que sea un cerebro muy racional en un entorno y en el otro tan inmaduro a nivel emocional en otro contexto, ¿no? Y esto nos pasa a todos, absolutamente a todos. Nos hacemos una idea, tomamos una foto de una persona y extrapolamos ese único yo con el que interactuamos y pensamos que es el mismo yo en otros. Y no, un ser humano no se puede reducir, la complejidad es tanta que no la puede reducir a simplemente una sola de las múltiples identidades que tiene, que es la activación de una parcela muy pequeña de su cerebro y de su capacidad de procesar la información. Para una persona que tenga dificultades para improvisar y le gustaría mejorar esto, de todo lo que hemos hablado hoy, ¿una idea con la que sea útil que se quede, Osman? Que se acepte tal y como es, eso es fundamental. Que deje de autocensurarse, esa es la segunda, y que ponga atención plena en la interacción con el mundo y con las personas, y que se deje llevar. Esos tres son fundamentales. Bueno, pues con eso te quedas. Más ideas como estas llevadas más palpables al día a día. Ya sabes que en nuestra cerebrina diaria enviamos cada día por email una pequeña dosis de neurociencia que si estás suscrito la lees, si no te la pierdes, hay muchas anteriores muy buenas y te puedes suscribir en tucerebroaldesnudo.com. Y nada, Osman, esperemos que esto ayude a la gente. Hemos improvisado, esperemos que bien o mal, la veremos y nos vemos a la semana que viene. Por supuesto, y recordar nuestro mantra: si no controlamos nuestro cerebro, este nos controla a nosotros. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.